Bueno, buenos días, bienvenidos entonces a la mesa de traducción. En esta mesa van a estar Margaret Aberbach, Inés Garland y Eleonora González Capria. Voy a leer sus biografías y presentarlas. Margaret es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires y es traductora literaria de Lenguas Vivas. Fue profesora de literatura estadounidense en la UBA y de traducción literaria y residencia en los Lenguas Vivas Fernández y Sofía Spangenberg. Recibió el premio Conosur de traducción de Unión Latina por el negocio de la ilustración de Robert Darnton. Tradujo más de 70 libros para editoriales. Recibió un premio destacado de Alija por la traducción de Érase una vez una vieja que tragó una mosca gris, un poema anónimo inglés. Escribe para chicos, jóvenes y adultos y recibió, entre otros, el premio de la Biblioteca Nacional por la novela Una cuadra en 2008. Es diploma CONEX como autora de literatura juvenil en 2014. Publicó también libros académicos que incluyen traducciones como Memoria oral de la esclavitud y Memoria oral de amerindios estadounidenses contemporáneos y un libro sobre enseñanza de la traducción literaria. Traducción literaria, una escritura controlada. Inés nació en Buenos Aires, trabaja como escritora, traductora y coordinadora de talleres de narrativa. Sus libros para adultos, jóvenes y niños han sido traducidos a varios idiomas y sus cuentos forman parte de antologías en diferentes lenguas. Con su novela Piedra, papel o tijera, fue la primera autora hispanoparlante en ganar en 2014 el Deutscher Jugendliteraturpreis, uno de los premios más prestigiosos de literatura juvenil en Europa. Lilo, su última novela para niños, fue premiada en España, elegida por la Fundación Cuatro Gatos y forma parte de la lista White Raven 2020. Su última novela para jóvenes, De la boca de un león, también fue premiada en España y forma parte de los seleccionados de Alija y de la Fundación Cuatro Gatos. Hace muchos años que va a escuelas a hablar con sus lectores y en los últimos años incorporó reuniones con escuelas en el resto de Latinoamérica. Ha traducido a Tiffany Atkinson, a Sharon Olds, a Lydia Davis, a Laurie Moore, a Jamaica Kincaid, a Julie Hayden y a Betty Howland. Y Eleonora es licenciada en Letras por la UBA y traductora de Lenguas Vivas. Publicó el libro Revienta Caballos, de poesía, por Caleta Olivia, y traducciones de Lydia Davis y Catherine Mansfield en Eterna Cadencia, de Franco Jara, de Gianni Rodari, de Francesca Manfredi y muchas otras. Fue becaria residente de centros internacionales de traducción en Canadá, Gran Bretaña y Suiza, y además es docente de nivel superior de traducción literaria y edita la revista Hablar de Poesía desde hace 10 años y dicta talleres en Filvita desde hace 3. En 2018, su trabajo fue reconocido con una mención en la categoría Traducción del Premio Destacados de Alija y en 2023 conformó el jurado del premio de la misma categoría. En la actualidad trabaja en nuevas traducciones de Gianni Rodari, de Lydia Davis y de Saidiya Hartman. Bueno, voy a hacerles unas preguntas, iremos guiando esta mesa, que va a ser más bien una conversación. Yo estoy muy contenta de tenerlas a las tres acá, son tres escritoras y traductoras que admiro mucho y me pone muy feliz que conformen esta mesa. Por un lado, bueno, me parece que acá hay un debate interesante que se puede dar sobre todo entre Margaret y Eleonora sobre la especificidad de la traducción de literatura infantil y juvenil. Se les voy a ceder la palabra a ustedes, que son las expertas en este tema, pero me parece que acá hay un diálogo interesante entre ustedes que me gustaría que recuperemos para nuestro público. No sé quién quiere empezar. A ver, yo aparte de traducir, traduje, ni sabía que había traducido esta cantidad, pero 13 libros de Lig y todo el resto, que ya son casi 90, son de adultos. No es que yo me dedique particularmente, es lo que me cae, digamos. Me empezó a caer sobre todo mucho en Sudamericana, cuando estaba Canela, y yo era, y soy todavía autora de Sudamericana, y entonces me daba cosas para traducir. Pero aparte de eso, enseñé 30 años traducción literaria en el Lenguas Vivas, en uno de ellos, en el otro residencia. Y yo creo que, a diferencia de otras profesoras que son colegas y a quienes respeto mucho, que por ahí daban una unidad de Lig en el programa de traducción, yo nunca hice eso. Porque para mí, una vez que, hay una cuestión con traducir literatura que tiene que ver con una fidelidad, no solo fidelidad, comillas si quieren, yo para usar la palabra más fácil de entender, no solo al contenido, a lo que dice como es en ciencia y técnica, donde
es importante que yo diga lo mismo que dice el médico en no sé qué artículo, porque si no el hombre, si me corta la garganta, tiene razón. Bueno, sino que en el caso de literatura también tengo que ser fiel a la forma, a la manera que lo dice, a los juegos de palabras, al nivel lenguaje. Yo creo que si uno se entrena en hacer eso, en ser fiel a la forma y al contenido, los dos al mismo tiempo, en cualquier literatura le va a salir bien la LIG, porque la forma de la LIG, el nivel de lengua, los juegos de palabras, si tiene rima o no tiene rima, cualquier tipo de este tipo de cosas, sí hay cosas que no se nombran pero están abajo, tensiones o problemas, sí hay un juego con los nombres. Yo tuve mucho problema en una de Sharon Creech, que traduje 3 de esa autora, que en inglés se llamaba Absolute Chaos, o sea, un caos completo, en castellano le pusieron Diario de un verano. No fui yo, aviso. Fueron acá ¿Fueron los editores fueron. Bueno, no les gustó lo de caos absoluto, pero bueno, había un juego con los nombres, o sea, con los sobrenombres. Cada chico, eran como 5 chicos, no sé, 5 hermanos. Le habían puesto un sobrenombre que tenía que ver, por ejemplo, con el color de ropa que usaba. Entonces ella le decían gris porque usaba green. Obvio que yo eso lo tengo que traducir, para lo cual les cambié los nombres, porque si no, imposible. O sea, la ropa tenía que ser verde, había metáforas con eso y cosas con eso. Entonces yo le puse otra cosa, creo que le puse Vera, a la que le decían ver, digamos, una cosa así, ni me acuerdo. Pero eran 7 veces eso. O sea, o 5, no sé, la cantidad de hermanos que eran, todos eran así, les cambié los nombres, tratando de que fueran, porque no se pasaba a Buenos Aires, nombres que pudieran existir también en Estados Unidos. O sea, Vera existe, yo lo puedo leer Vera. Entonces, tratando de... Era todo un bodrio eso, muy divertido, pero muy agotador. Y una pregunta. Entonces, creo que yo no creo que específicamente la LIG sea distinta de cualquier otra literatura. Para mí no. Obviamente tiene una especificidad que está dirigida a otro público, pero eso está en el texto original. Basta con que yo tenga en cuenta el texto original, creo yo. Bueno. Ahora le voy a ceder la palabra a Eleonora, entonces. Esto está prendido, ¿verdad? Bueno, no sé cómo abordar esta charla con sutilezas, pero bueno, mi colega acá, Márgara, fue no tan sutil, así que voy a responder sí, no soy nada sutil nunca. Que Márgara fue jurado de mi selección de antecedentes como docente de traducción literaria 2 en Lenguas Vivas, cuando se jubiló, y que yo soy la persona que tiene una unidad de literatura infanto-juvenil en su programa, ¿no? O sea que este debate es muy claro. Las razones son académicas, quizás no esté el espacio para debatirlo, pero ya que se planteó en esos términos, lo voy a dar. Como ustedes saben, los programas de las materias tienen contenidos mínimos. El programa de la materia que yo dicto tiene como contenidos mínimos lenguas inventadas, neologismos y juegos de palabras, y la LIG es un lugar espectacular para abordar esos temas. Sí. Y esa es la justificación académica para que haya una unidad de LIG en un programa de traducción literaria avanzado, como es Traducción Literaria 2, que es una materia en el traductorado final de la carrera. No solo eso, sino que yo considero que, por supuesto, la literatura es siempre literatura, que la LIG todavía está luchando por su estatuto de literatura y que generar espacios donde se debata, se abra la lectura, la reflexión y la lectura bibliográfica de teóricos relevantes, desde Peter Hunt hasta quien se les ocurra, Cecilia Bayur, por ejemplo, solamente alienta a darle más espacio como literatura, como digamos, algo que a veces no sucede porque se asocia la escritura del LIG y la lectura del LIG con el espacio escolar, que es una realidad, es algo que sucede, pero que suele, como han hecho estudios diversas autoras y teóricas, restar autonomía a la literatura
infanto-juvenil por su asociación a espacios de los cuales aparentemente depende. Entonces creo que todo espacio académico que invite a leer la LIG, a explorar la LIG, sea en Filvita, sea en Lenguas Vivas, porque existe como espacio académico en universidades internas y externas, porque tenemos en la Argentina formaciones específicas de LIG, es algo que solo suma al debate. Así que esa sería mi respuesta. Yo creo que, si bien, como pasa en poesía, otra área de especialidad a la que me dedico, no es que la poesía, y esto mismo enseño, sea ontológicamente distinta, pero sí pueden darse en algunas clases de poesía, sin generalizar, problemas concentrados de traducción que no se dan necesariamente en narrativa, donde los problemas que se suelen dar, y no, insisto, no me gusta hablar generalizando, pero por supuesto que los problemas que puede presentar una novela, que suele tener una extensión promedio que supera ampliamente la de un poema, van a ser unos, y los de la poesía van a ser otros, porque quizás concentran en una página sola un montón de cuestiones como rima, metáfora, retórica, aliteración, falta de contexto, ambigüedad. Entonces, creo que en ese sentido la LIG tiene ciertos problemas más frecuentes, que no quiere decir ni que la definan en cuanto a traducción, pero que tampoco son ajenos a la mayoría de los textos, que son los que vos comentás, por ejemplo, el uso de nombres motivados, es decir, nombres que reflejan algo más que un apelativo o un nombre porque sí, ¿no? Es decir, esto aparece no solo en la LIG, insisto, por ejemplo, el tartufo de Molière se llama tartufo porque es un tartufo, ¿no? Pero en la LIG esto aparece con frecuencia y esto representa un problema de traducción para quienes nos debatimos qué hacer con esos nombres que a quienes leen en la lengua del texto original les anticipa un elemento, les sugiere un elemento que a la hora de traducir tenemos que plantearnos qué hacemos, ¿no? Por una cuestión de verosimilitud, por las decisiones que tenemos que tomar. Entonces yo creo que hay algunas cosas que, si bien no son puramente especificidades, porque la literatura es, digamos, muy variable y muy difícil de definir por suerte, sí hay cosas que se suelen dar en la LIG, ¿no? Entonces, la posibilidad de abordar lúdicamente la lengua, creo, es lo que es el desafío mayor, ¿no? Y en esa posibilidad de abordar lúdicamente la lengua tiene que ver con la aparición de juegos de palabras, la aparición de juegos sonoros, también las expectativas de lectura, y lamento mucho que no esté Lucy Aguirre, que fue editora de un libro y va a estar, que yo tengo acá y que va a estar en la próxima mesa. ¿Cuáles son las expectativas también de los editores en general con respecto, por ejemplo, a la traducción de poesía en el marco de la LIG? No son las mismas que en las expectativas que tienen los editores en la traducción de poesía para adultes, ¿no? Por ejemplo, con respecto al aspecto sonoro, se espera de mí como traductora, bueno, acá veo a otra editora mía de un futuro libro, se espera de mí como traductora de poesía de LIG que rime. Y Perdón, pero ahí yo digo otra cosa. Yo daba poesía y daba poesía con rima, de adultos, pero con rima. Y yo la hacía traducir con rima. Con una serie de yo traduzco cosas. Forma fija, soneto, sí, claro, etcétera, etcétera. Y ahí tenés que hacerlo. Pero ese es otro debate. Yo estoy hablando de las expectativas de los editores. Claro. Ah, ok. Sí, pero digo que podés dar, lo único que yo digo es que estos temas se pueden dar con LIG, sin LIG, y que, por ejemplo, la invención de palabras a mí me interesaba más, pero es una cosa de cada uno, eso es lo que quiero decir. La especificidad es lo que estamos de acuerdo, que no existe tan específico. A mí me interesaba dar todo lo que era juegos de palabra y qué sé yo, con mundos inventados de la ciencia ficción, donde de golpe te aparecen en un cuento toda una serie de animales que no existen y que tienen en inglés nombres muy expresivos para el inglés. Digo yo que traduzco el inglés, ¿no? En otros idiomas será parecido. Entonces ahí se concentra de la misma manera que tengo que inventar palabras. O sea, por eso mismo, yo digo, el contenido mínimo me parece bárbaro que se dé en LIG. Lo que digo es que el objetivo de eso no es la LIG, es el problema que causa. Por ejemplo, el nombre. Pero pienso, por ejemplo, en su momento la saga Harry Potter, que obviamente tomó el mercado y los lectores de manera como infinita. Sí. Me acuerdo que una de las primeras cosas sobre traducción que yo leí, yo era chica, tenía 12 años, por ejemplo, eran las traducciones de los nombres
a otros idiomas, que Claro. los profesores Sí, sí. en las traducciones al francés o al italiano tenían nombres distintos, en castellano no, estaban iguales. Sí. O sea, ahí hubo una decisión distinta también en relación a la motivación de los nombres y de cuán obvios eran, incluso, y un montón de cosas más. Pero creo que muchas veces con el público más adulto puede ser que la implicación del nombre no la traduzcas o te parezca menos importante que con lig. Me parece muy interesante esto que dicen las dos al respecto, cómo se puede partir como desde lugares igual distintos para estamos- llegar a un problema también de traducción. Igual para mí No lo se más saquen interesante chispas. es que la LIG no es específicamente una cosa distinta de otra literatura. Eso era lo que a mí más me interesaba marcar. Con lo cual la podés meter o no en un programa de Sí, traducción. eso es libertad de cátedra, por eso uno tiene Ahí contenido estamos de mínimo acuerdo. Claro. y uno elige cómo, ¿Cómo lo cada lleva? una si Claro. lo lleva adelante. Puede Exacto. ser lig, puede ser ciencia ficción y así las cosas. Pero Claro. con respecto a la rima, yo no me refería a lo que cada una hace como práctica. Yo estoy específicamente formada en poesía y traduzco forma fija porque es algo que me gusta, de hecho. Metrifico, traduzco con rima, pero no es lo que me va a exigir un editor, y lo digo por experiencia, cuando yo traduzca poesía para adultos. Pero sí me lo va a exigir un editor Es cuando yo probable. traduzca poesía para niñas, Es porque se probable. entiende ahí la idea de la posibilidad de recordar, la posibilidad de, digamos, transportarlo al cuerpo, a la sonoridad. Y de hecho en Argentina existen debates muy encarnizados sobre cómo abordar la traducción de poesía, por ejemplo, entre Aulichino y Anadón, ¿no? De estos debates que han sacado chispas sobre este punto precisamente. Mientras Sí. que en la traducción de Lig eso parece como allanado de base, ¿no? Esperamos que la traducción de Lig Tenga sea con rima. Ok. ¿no? Sí, sí, sí. Lo que Y al pasa es mismo que tiempo se espera, no necesariamente se espera que un autor de lig traduzca lig, como puede pasar en poesía, ¿no? Que siempre hay una expectativa de que los traductores de poesía deberían ser poetas, digamos. Yo traduzco poesía y no soy poeta y frecuentemente me preguntan si soy poeta porque traduzco poesía. Entonces es bastante curioso eso Sí. también en términos de especificidad. Solo No sé qué. pasa en la poesía. O sea, no se espera que un traductor de ensayo sea ensayista, no se espera que un traductor de novela sea novelista, no se espera que un traductor de cuento sea cuentista, pero se espera que un traductor de poesía sea poeta. Así que eso es totalmente así también. sí, sí. Creo que la culpa de esto la tiene Borges, pero no entraremos en este debate ya mismo. No, por favor, ahora no. Pero bueno, ya que estamos en esta zona de las traducciones, acá Inés trajo para compartir con nosotros mails en relación a la traducción de sus libros a otros idiomas, o sea, comentarios de sus traductores y localizadores también, ¿no? De alguna forma, o sea, quienes traducen para un público hispano, ¿no? O propiamente de España o peninsular, digamos. Así que si nos querés compartir eso, me parece que estaría muy bueno. Sí, me gustaría. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Yo acá estoy así como de costado porque, entre otras cosas, reconozco mis limitaciones como traductora y una de ellas es la rima, por ejemplo. Yo no traduzco cosas con rima. Tengo un apego tan grande a lo que el otro trató de decir, a lo que yo sentí en el cuerpo cuando lo leía, a las imágenes, que las imágenes lleguen lo más pronto posible al lector, que cuando aparecen esas dificultades yo directamente abandono, así que toda mi admiración. No, pero es que siempre lo digo, no, ahí reconozco esa limitación y que a la vez, por supuesto, da resultados, otros resultados en otras características de la traducción, pero a esa no. Y traduzco poesía y no soy poeta y estoy segura que dicen cosas horribles de mí en un montón de lugares, pero es como esto de hacer las cosas con tu mayor habilidad, y yo creo que la mía es otra que no es esa. Y lo que traje hoy en realidad son cosas de dificultades que a mí me parecía que... Bueno, algunas me hicieron reír y después tengo algunos mails, unos intercambios de mail un poco violentos. No sé si empezar por los violentos o por los agradables, porque depende, por ahí tampoco quiero ocupar tanto lugar. Entonces, los agradables en realidad fueron con Sofía, la traductora al francés, que además se ganó un premio por la traducción de Piedra, Papel o Tijera al francés. Y que eran un agrado todos los mails. Pero había cosas interesantes, como por ejemplo ella en un momento
hay un colectivo que viene y Alma, que es la protagonista, está esperando el colectivo y ella quiso meter dentro del texto algo que muchas veces aparece en traducción, que era un colectivo, para no hacer una nota al pie. Entonces, no sé, se le patinaba el punto de vista, porque obviamente Alma está en Buenos Aires, es de Buenos Aires, viene un colectivo, no puede decir algo que tenga que ver con la descripción del colectivo muy específica, ¿no? Entonces me lo mandó y yo le decía este tema del punto de vista. Entonces la solución, que espero encontrarla rápido porque no es tan fácil, bueno, no sé dónde está, típico mío, pero bueno, en todo caso era poder poner de repente algo como los rojos, amarillos y azules de los colectivos brillaban a la luz de las marquesinas de los teatros, que antes no decían ninguna cosa así. Y después otra muy graciosa, que esto pasa mucho también cuando los traductores te marcan cosas. Y yo no me había dado cuenta que en una parte ponía el barrio La Lucila y la hermana de uno de los personajes se llamaba Lucila. Entonces a ella se le generó como vamos a la Lucila, pensó que era vamos a la hermana. Y son cosas muy graciosas que bueno, que después dije, bueno, poné Vicente López, que quedaba cerca, pero que no era Lucila, ¿no? Pero todo con una cosa muy linda, unos mails muy lindos. En cambio, les voy a leer la pelea. Bueno, les cuento que Sophie se ganó el Pierre-François Caillé en el 2015 por la traducción y ahora lo que me pasó fue, la discusión es con un traductor que no es traductor, con un corrector de estilo cuando gané con Lilo mi novela para niños, un premio de Alandar, el premio Alandar. Entonces él era el corrector de estilo, entonces me llega la novela y yo leo las 7 primeras páginas, ya van a ver mi reacción, y estaba, pero, o sea, yo miraba y decía, ¿qué pasó? Eran rojo, flecha, una cosa que... Y empecé a contestar corrección por corrección, como hago siempre, y en un momento perdí la chaveta o algo por el estilo. Entonces, digo, estimado Jorge, quiero aclarar que es un editor excelente y que cuando lo conocí me pareció agradabilísimo, pero que evidentemente era muy obsesivo y apasionado de lo que estaba haciendo y tenía un montón de ideas diferentes a las mías con respecto a cómo tenía que hablar Lilo, que es un perro. Y yo tenía clarísimo cómo hablaba Lilo, de hecho había escrito la novela y además la novela había ganado un premio, entonces yo estaba ofendida de sus comentarios y voy a blanquear esto porque también son cosas que pasan, ¿no? Te digo, estimado Jorge, hace 3 días que estoy revisando tus correcciones, aceptando y rechazando cada una y explicándote cada vez el motivo de mis decisiones y recién voy por la página 7. Es muchísimo trabajo, la mayoría de tus correcciones no tienen nada que ver con hacerlo más accesible a los niños o adaptarlo a la lengua española de España. Inclusive hay algunos giros de lenguaje que son más formales que los que yo elegí. Prefiero escribirte este mail antes de seguir porque me llevaría por lo menos una semana de muchas horas por día seguir contestándote cada caso. Soy obsesiva con mi trabajo, lo que hace que con cada comentario tuyo tenga que replantearme mi decisión original. Me llena de frustración ver esas marcas en rojo en cada párrafo de lo que ustedes consideran una novela premiada. No voy a seguir trabajando de este modo con el archivo que me mandaste. Te contesté todos los comentarios al margen, pero no puedo ir palabra por palabra ni frase por frase, aceptando o rechazando. Como en la mayoría de los casos se aplican las mismas justificaciones, te las paso a decir en forma general. No acepto las correcciones de puntuación porque la puntuación es el ritmo del habla, es lo que da cuenta de la manera de pensar de Lilo y lo que permite al lector conocer el ritmo de esa cabeza. Lilo es atropellado, obsesivo y hace asociaciones libres imprevistas.
Eso se refleja en la puntuación. Si ordenás las frases y las volvés más formales, haces que el ritmo obedezca a tu lógica y no a la de mi protagonista. No voy a cambiar el orden de las oraciones, no voy a tachar las repeticiones y no voy a cambiar las acotaciones de diálogo por las razones que ya te expliqué. Sí acepto cambiar las poquísimas palabras que son argentinismos, OJ por zapatilla, vereda por acera, computadora por ordenador, hamaca por columpio, bombachas por braguita, living por salón, plaza por parque, moños por lazos, bañadera por bañera, pileta por piscina, teléfono por móvil y alguna otra que se me pueda haber pasado, y tomo tu palabra de que en la edición argentina se mantendrán las originales. Te pido que leas el archivo que te mando y que cualquier comentario puntual que tengas que no obedezca a mis justificaciones me lo hagas saber. Salvo estas excepciones que te marco, rechazo el resto de los cambios. Espero el archivo final. ¡Un abrazo! Y La esto mejor siguió, forma de pero cerrar bueno. esos mails. ¿Y qué te respondió Jorge al respecto? ¿Estuvo de acuerdo con vos? No, las respuestas de Jorge fueron muy amables, pero bueno, después tengo un montón de palabras más que me cambiaron. Después tengo algún ejemplo, si les interesa, de cómo me daba vuelta las frases, y algún tema que tiene que ver con las acotaciones de diálogo, que es una pelea que yo tengo mucho, que no sé si en otros idiomas. Para mí, si por ejemplo dice, no sé, los estoy apuntando con un arma, amenazó. No, dijo, amenazó, está dentro de lo que dice. O sea, para mí la acotación de diálogo no tiene que ni reforzar, salvo cuando contradice. Entonces me cambió muchas, defendió, amenazó, no sé qué, que para mí eran dijo. Me dijo, en España no se usa tanto el dijo, bueno, que se curtan. Bueno, eso hablábamos un poco recién en la escalera, ¿no? Que de alguna manera las expectativas de los lectores peninsulares están siempre muy servidas, ¿no? En cambio nosotros nos dan textos traducidos no específicamente para español rioplatense y esperan que no nos moleste, que nos cortamos, digamos. Yo te voy a decir dos cosas. Una vez trabajé, no como traductora, sino a mí me pagaron para argentinizar, sería una traducción que se había hecho en España. Entonces, para sacarle cosas como notario, judías verdes, qué sé yo, esas cosas espantosas. Las que acabo de decir. Que para mí son espantosas, entonces las pasamos autobús, pasó a colectivo, ¿viste? O sea, todo eso, lo que a mí me parece excelente que una editorial haga eso. Cuando no lo hacen, yo desde que soy muy chica estoy acostumbrada a que en el auto se lee. Nosotros vivimos afuera, entonces uno en el auto va leyendo. Yo soy la que leo generalmente, porque en lo posible trato de no manejar, que no me gusta, entonces me toca leer. Cuando es una traducción lo que estoy leyendo, como ahora que estoy leyendo una traducción, hecha en España, yo la corrijo. Le digo a mi marido, mira, vos no estás escuchando la traducción, estás escuchando una argentina. Claro, porque para mí es sumamente desagradable cosas, además, aparte de las cosas que pasan con, por ejemplo, el verbo coger, sí. ¿Viste? O sea, yo me la paso poniendo agarró, tomó. O sea, agarró es jodido, agarró. Perdón. Sí, es jodido. Es jodido no, digo, es complicado. Pero esto mismo lo viví cuando salió Lilo en México, cuando salió Lilo en Guatemala. O sea, que también lo que yo propuse, que esto es una novedad, porque por supuesto no me la aceptaron, era hacer un glosario. Entonces, que los niños de toda Latinoamérica se enteraran también cómo se decía en otros lugares lo que ellos consideraban. No me lo aceptaron. No. Estaban más preocupados por las maestras que por los niños, me parece, porque los niños, y por los padres, como siempre, porque los niños entienden, y si no entienden, preguntan, y si no preguntan, inventan, y tienen otra relación con las palabras. A mí me ha pasado de hablar con un niño que le digo, ¿que te gustó el libro? Me dice, sí, no entendí casi nada, pero me encantó. Y eso es algo que no nos pasa a los adultos. Bueno, a mí sí, pero... te quería preguntar, Inés, ¿había alguna argumentación detrás de esto? Yo aclaro, uno de mis múltiples trabajos en el mundo editorial, breve, pero existió, fue la de, voy a ponerlo con este nombre porque me parece simpático, neutralizadora. Sí, muy bueno, muy buen trabajo ese. Pero neutralizadora, bueno, que es un trabajo que uno acepta, hay trabajos que uno
Sí. Yo soy una persona muy militante y con una ideología muy clara, que creo ya se ha expresado brevemente en esta mesa, pero también como. Entonces acepté el trabajo de neutralizar manuscritos, o sea, lo que a vos te pasaba, yo podía ser la persona que en la casa de Argentina recibía manuscritos de autores y autoras muy relevantes de Argentina, de LIG, y los neutralizaba porque la editorial tenía casas en Perú, Colombia. Te deberían haber contratado para neutralizar, porque no, fue una lucha. Igual, mi primer trabajo... Yo estaba en contra ideológicamente, por supuesto, porque creo que cada escritor, no estamos hablando de claro, es que lo más donde hermoso que hay es poder saber además cómo se dice. De hecho, yo, por ejemplo, bombacha es una palabra que ahora me molesta y no sé cómo decirle. Me molesta Bragas. Claro, no, a mí Braga tampoco me gusta, entonces me estoy volviendo loca tratando de encontrar una palabra que me guste para bombacha. Porque bombacha me da ahora bombacha de campo, pero son cosas, son también locuras de estar con las palabras, que por ahí te agarra tirria con una y... mi primer trabajo de esto fue neutralizar, hacer a neutro unas telenovelas que se llamaba El Árbol Azul, capaz alguno la vio desde hace 200 millones de años, pero era una telenovela de niños, para niños, que se dio en toda Latinoamérica, se vendían las latas después y me contrataron a mí. Entonces yo iba a lo de los guionistas, me daban en papel el guión y yo entonces, por ejemplo, no era ¿querés un café? Tampoco podía ser ¿quieres un café? Entonces era ¿querrías un café? Por ejemplo, ¿no? Claro, Un neutro rarísimo, pero eran niños los actores. Entonces yo iba al piso y los niños me miraban como ahí viene el monstruo que nos hace hablar rarísimo. Les terminaba saliendo un cocoliche porque eran buenos actores, ¿viste? Pero uno era Guido Casca, que ahora está ahí como muy famoso. Era chiquitito y pelirrojo y me miraba con muy mala cara cada vez que iba al piso porque los obligaba a decir cosas que ellos jamás hubieran dicho. Es muy complicado, supongo, para un Sí, actor eso, sí, muy desagradable. Sí. Si es complicado para los traductores, no me imagino para no decirlo en voz alta y que suene más o menos como un diálogo que podría tener alguien en algún momento, en algún lugar, ¿no? Y va cambiando. Fíjate que cuando yo empecé, hace muchos años que empecé a traducir, estaba prohibido en las editoriales poner marrón. A mí no me pasa más. Tenías que poner castaño, entonces tenías zapatos castaños, ropa castaña. No, viste una cosa. Todavía espantosa. sucede, pero no en Argentina, no me pasa en Argentina, me pasa para editoriales que son de base estadounidense. Y no me extraña. Café, todo es café. Bueno. Mirá qué Y rico. es muy inquietante. Castaño. Era horrible, uno tenía le pasaba a la editorial un glosario de las palabras que no podía usar. O sea, que estaba prohibido. Por supuesto, no el voceo, eso, bueno, es una regla general. Pero no podías usar esto, no podías usar. No, sí, hemos avanzado bastante. Igual te digo, esto fue hace 2 años y no saben la cantidad de palabras. Pero además yo me enamoro, por ejemplo, la palabra tarascón. Es una hermosa palabra para un perro y me lo cambiaba por mordisco. Yo casi voy y le pego un tarascón a él. ¿entendés? Claro. Es difícil, ¿viste? Sí, es muy complicado. Sí, Y además cambian algo fundamental del texto, no es que están Exacto, solamente diciendo, bueno, no voces o algo así, que No, sí, no, es no, complicado y somos rioplatenses y sabemos que siempre nos van a corregir, ¿no? El voceo es imposible. Al mismo tiempo me pregunto qué expectativas de neutralidad puede tener un lector niño que también obviamente ve televisión y consume un montón de productos en español neutro, mucho más que cualquier adulto en ese sentido, yo me hice un trabajo una vez con mis hijos chicos, ya ahora tienen 30, que hablaban, voceaban cuando hablaban entre ellos, como, bueno, vení. Y después cuando hacían de personaje, decían, ven. Digo, ¿por qué decís ven? Eso, y porque lo escucho en la tele. Entonces cuando eran dragones era ven. Y cuando estaban entre a mí me hacía niños gracia. que hablan como la tele, Muchas hay gracias. muchos Sí. ahora. Sí, es que creo que, bueno, esto también es muy conversado por lo general. Siempre aparece esto y es que las niñas manejan la lengua de juego, ¿no? Eso que es la lengua de juego. En el pacto del juego podemos decir emparedado.
Claro. Sí. Pero entendemos perfectamente Aparca el porque carro. o sea, tienen uso nativo de la lengua, saben cómo Exacto. adaptar su uso de la lengua a distintos contextos. Sin duda. Y separan eso, y yo creo que por lo general esas restricciones o esos miedos, como también existió cuando atravesamos la aparición, por ejemplo, de los celulares y los mensajes, ¿no? Ahora todas las infancias van a decir que con K. No, por supuesto que no. Estos son Saben como perfecto, miedos exacto. de los adultos, y creo que al menos pienso por nosotras, hemos leído traducciones de distintos orígenes que han enriquecido nuestro vocabulario, ¿no? En vez de empobrecer, que es la mirada que a veces aparece, ¿no? Como no, solo tiene que replicarse lo mismo de lo mismo de lo mismo. No, para mí al menos la posibilidad de leer traducciones. Después tenemos el debate político con España, ideológico, por Sí, supuesto, sí, claro que sobre sí. el acaparamiento, sobre un montón de otras cosas, pero una traducción o un doblaje o un subtitulado, creo que para las infancias es un espacio de aprendizaje también, ¿no? Absolutamente. Y de Sin conocer duda. la otra edad, ¿no? Que a veces está como, Sí, sin como un duda. peligro en vez de como un aprendizaje positivo. No, es que además para mí, con lo que vos decís del debate político con España, tiene mucho que ver con margen de centro-periferia. Ellos son el centro, entonces vos entendeme. No me Absolutamente. importa. Absolutamente. Y en cambio, yo no te voy a entender a vos. No. Exacto. Yo no voy a hacer ningún esfuerzo. Sí, sí, es por esa entender dinámica qué de quiere decir poder. colectiva. Me Exactamente, molesta sí. enormemente a mí. Pero bueno, si uno quiere traducir, a veces la editorial te manda unas instrucciones. Y tenés Sí, a que mí se me decir empieza lo a que mezclar. sea. A mí me Alcachofa. gusta meter palabras en chileno, en peruano, pero en mi escritura, cuando aparece una que me parece que es mejor, la pongo. Y bueno, que se enteren de qué se trata. Y sí, es como volver a una idea, ¿no? Más como panamericana, Exacto, que en un momento exacto. realmente estuvo muy activa, porque cuando estaba todo este vínculo, ¿no? Entre nuestras editoriales locales, México o Enrique Sureña, como todas personas que hablaban diferentes tipos de español, digamos, y coincidían en que podían coexistir todos de alguna forma, creo que era diferente el panorama. Sí. Después cuando todo se fue como moviendo más, ¿no? Hacia la península ibérica, salimos perdiendo. Muy complicado, muy complicado. Sí, era Y a difícil. la vez lindo, ¿no? Porque también está esto, otra cosa de poder jugar con el lenguaje, de poder aprender palabras todavía, de poder hablar con otras personas cuando no está esa cuestión de la lucha de poder, es interesantísimo, Y sí. como en todo en la vida, ¿no? No, y además esto que decías, Eleonora, de la otra edad, me parece súper importante. Exacto, Y también creo que a veces pasan cosas ridículas. El otro día leí un debate que se dio con la empresa Crayola en Estados Unidos, porque ellos ponen en sus crayones los nombres de los colores en 3, 4, 5 idiomas. Y una persona en Estados Unidos se ofendió porque estaba la palabra negro, que le pareció Ah, ofensiva. sí. Y le tuvieron que Claro. explicar que negro era el color negro en otro idioma y no una cuestión racista, digamos, pero hubo un escándalo. Claro, pero eso pasa por el uso que hicieron de la palabra negro en una época, ¿viste? Pero bueno, sí, te viene. Pero nada de hay pensar palabras más que están allá, ¿no? cargadas, No, sí, lo hay palabras que políticamente están cargadas. correcto nos va a terminar matando seguro. Vamos a ser muy aburridos. Por suerte yo ya estoy viejita, porque realmente Sí, una ya no se quiere adaptar no tanto. tengo tantas ganas. Y bueno, volviendo más a Lig en este momento, me gustaría que Márgara vos nos cuentes, y Inés también, ¿no? El vínculo entre traducir y escribir, cómo se pone en juego la creatividad también para ustedes como traductoras de Lig, en el caso de Márgara también, perdón por decir Lig de manera específica, y su propia obra. A ver, me preguntan muchas veces si a mí me parece que yo soy una traductora formada, o sea, no es que simplemente traduje, hice el traductorado, enseñé ahí. Bueno, que un escritor traduce literatura en general, si es una ventaja o una desventaja, eso. Para mí es una ventaja en el sentido que si uno es escritor y realmente piensa, es que está pensando la lengua y por ahí tiene un vocabulario más amplio, se dedicó a leer, estoy hablando de en general, ¿no? O sea que me parece que por ahí puede traducir literatura, no mejor, pero con unas herramientas diferentes. Pero para mí hay una gran desventaja, que es que si el escritor o escritora no entiende que cuando traduce literatura, esa es yo le puse así a mi libro sobre traducción, escritura controlada, es decir,
No, yo estoy traduciendo a, no sé, a ver, Lori Moore, que traduje. Y no es mi libro, aunque sí es mi libro, pero no es mi libro. Entonces, así como yo no puedo, por ejemplo, traduje un libro que no me acuerdo el nombre y nunca lo recomendaría, que era lo más machista que vi en mi vida. Si lo hubiera leído antes de aceptarlo, habría dicho que no. Obvio que no voy a traducirlo y cambiarlo para que no sea machista. No, eso no lo puedo hacer, no sería correcto, no estaría bien. De la misma manera, bueno, acá voy a caer en lo que dijimos que no. Borges. Ya, Bueno. no. No, sí, porque estoy tocando a un ídolo, pero lo lamento. Yo no puedo dar, nunca pude dar Las palmeras salvajes porque la traducción es de Borges. No me importa si es de la mamá que se corrió por ahí o de él, pero dice Jorge Luis Borges. El texto es precioso de la traducción y es Borges, pero no tiene nada de Faulkner. ¿Por qué? Por ejemplo, un solo ejemplo. Por eso, el escritor tiene que saber que no puede hacer eso. Una de las características de Faulkner es que, estudiado con computadora, como hacen los estadounidenses, a mí no me interesa, repite la misma palabra 20 veces en la misma página. La repetición es parte de su estilo, ¿sí? Entonces, en este libro hay la repetición de la palabra guard, guardia, 18 veces en los capítulos impares, pues son 2 historias. No, Borges, ¿qué hace? Traduce. Soldado, militar, guardia cárcel, como gendarme, no sé, o sea, lo que hace es mostrar su enorme erudición y vocabulario y sinonimia. No es Faulkner. Yo no puedo dar ese Faulkner. No, o incluso su incomodidad con la repetición, que no era la de Faulkner, ¿no? O sea, yo me Faulkner enojo quería mucho con repetir. eso. Y además que las repeticiones que a mí me encantan. No repite este hombre, ni loco. O sea, y encima tiene mucho vocabulario, con lo cual peor, porque no repite. Sí, pero sobre todo estas y corta pedacitos que no le gustan porque están llenos de sexo. Exacto, Entonces el erotismo de En realidad- Palmera Salvaje vuela. En En realidad, no hay más Él erotismo. estaba trabajando con una edición ya censurada del inglés. Bueno, pero encima mirá, la repita. Él, supongo que sin saberlo, no Capaz, sé cuán, ok. digamos, difundido yo me la era imaginé esto. a Leonora, Él tenía- a Leonor, Yo digo, también. la mamá Leonora se ve cortando esta diciéndole parte, no, él esta parte tenía es muy una fuerte. edición ya censurada en inglés, entonces además eso ya es problemático, porque del vamos, aunque hubiese puesto guarda todas las veces, ya la traducción se basaba en una edición Una censurada. edición muy mala. Bueno, yo lo de la edición no lo Eso es sabía. muy bueno lo que Pero acabas de Está decir. muy, y también es interesante porque creo que es algo que pasa mucho en Lig, ¿no? Que traten de censurar Claro. cosas que parecen como Creo que que sean de se- que sexo pega o que sean mucho demasiado eruditas. Hace un rato Bueno, hablábamos las malas con Ana palabras Lucía Salgado todavía. de un trabajo que hizo Sí, lo Susana sí, Aime sobre las ediciones de Luisa May Alcott en la colección Sí. Robin Hood, sobre todo las menos conocidas, Sí. tipo Ocho Yo Primos. traduje. O sea, claro. Little Women. Yo la traduje. Pero básicamente la buena. todas las partes de pedagogía trascendentalista, Ay, las citas sí. de Emerson, todo eso en las ediciones de Robin Hood estaban Sacado. completamente Sí, sí, omitidas, sí, entonces sí. quedaba solamente como la estructura más sentimental y desaparecía, ¿no? Como toda el plan pedagógico de Alcott, de su familia, del padre, ¿no? Como todo eso que la constituye a ella también. Y es interesante que pase tan Sí, frecuente, sí, que terrible, tantos de nosotros terrible. hayamos leído esas ediciones, incluso sin saber que estaban adaptadas. Claro, Claro que nos acaba de claro. pasar Eso. con las palmeras salvajes. Eso te iba a preguntar, porque yo recuerdo, o sea, al menos en mi caso como lectora de la colección, haber leído a Stevenson, no sé, La Flecha Negra, y aclaraba que estaba adaptado, lo cual por lo menos te anticipa como lector que vas a encontrar algo que no es lo No que es, decía originalmente, sino que está redirigido a un propósito, a otro. Después podemos debatir si eso está bien, mal, si estamos de acuerdo, si lo haríamos, si no lo haríamos. Claro. Pero vos decís que en esas ediciones ni siquiera lo avisaba. Pero No. no estaba avisado. No. Simplemente te daban, no. creo que Mujercitas, igual como salen 2 partes, salen Mujercitas, Sí, Señoritas. señoritas. Yo hice las dos traducciones. Yo creo que no están adaptadas, debería revisarlo igual, pero en las otras, que aparte son menos conocidas en el canon Alcott, digamos, o por lo menos para un lector de De acá, acá, por lo sin menos, dudas, sí. estaban
completamente omitidas todas esas cosas. No, pero yo iba acá con esto para terminar eso, que a veces un escritor necesita entender qué es la traducción, porque pongamos que Borges la hizo cortada, yo eso no lo sabía, pero no puede no repetir, o sea, por más que él no lo haría en su propia obra, yo entiendo. Entonces yo creo que uno cuando es escritor tiene que sacar el cassette de traductor, ¿me entendés? Porque hay cosas que a mí no me gustan en la lengua. El otro día discutíamos con alguien de los adverbios terminados en mente. Yo los amo, pero esta otra persona me decía los odio. Entonces ella los saca. Bueno, pero si uno ve que hay una cosa como repetirla, lo que tiene que pasa hacer. en inglés es distinto. Sí. No, ya sé, entonces suena, no molesta tanto como el mente. No. Podemos Si discutir repetirlo, nosotros. Sí, la corrección de estilo te lo saca a todos re rápido. Eso sí, de pronto igual terminás haciendo cosas rarísimas como de manera grácil, Eso no me lo hagas porque yo lo tacho. De modo bueno, que no, de modo pasan cosas graciosas cuando uno trata de... No, pero no me refería particularmente a eso, sino que uno tiene que ver lo que hizo el autor en ciertas cosas. Entonces, cuando uno es escritor, por ahí se tienta y termina escribiendo Las palmeras salvajes estilo Borges. ¿Viste? Bueno, así no sirve, digamos. ¿Y para vos como escritora de LIG, fue importante también ser traductora? Sí, pero para mí es sobre todo una cosa de temas. La traducción como metáfora de relaciones políticas está en toda una bibliografía que se llama Estudios de Traducción. Está mal el título, porque no es estudiar la traducción. No se refiere a eso, se refiere a tomar la traducción como una relación entre dos culturas, como si fuera una metáfora de eso, entre una cultura que sería la lengua origen y una cultura que sería la lengua a la que vas, meta, y a mí todo eso me fascinó. O sea, cuando escribo, por ejemplo, fantasy, pienso, siempre hay un personaje que es traductor, ¿entendés? Que por ahí no es un traductor entre lenguas, sino un traductor entre animales y personas, o entre dos especies distintas, distintos planetas, no importa, algo distinto. Para mí el ser traductor fue importante. No sé si a nivel el trabajo de traducción, eso no estoy segura. Claro. Yo me pongo de otra forma cuando escribo. ¿Y para vos, Inés? Para mí, sí, yo siento es que en realidad traducir también es meterte en el mundo de un autor. Entonces eso siempre, y es meterte de una manera mucho más profunda que leyendo. Sí, entonces eso también hace que, no sé, yo ahí ya es traducción de adultos, pero por ejemplo a mí traducir a Sharon Olds me cambió mi manera de hablar de un montón de temas, la forma de abordar el cuerpo. Ella fundamentalmente siento que me cambió. No sé, hay cosas que tienen que ver con la valentía de mirar algunos temas, que siento que leer un autor valiente te abre puertas. Yo sí siento que traducir a mí además de que lo amo y que fue un camino que no me pasó, no fue algo por, como hablábamos hace un rato, como por amor. Empecé a traducir a Sharon Olds por pasión por ella y eso abrió puertas. Pero hay algo de eso, de meterte como en algo. Berger lo dice como que en realidad no es algo binario la traducción, sino entre tres. No es de una lengua a otra lengua, sino que hay que ir a un estado preverbal antes de que el escritor en el original tomara ciertas decisiones. Y aunque suena muy medio raro todo eso, yo creo en eso. Creo que empezás a meterte en un mundo y en una temperatura, como dice Lydia Davis, y eso te cambia, porque es como si medio medium, así empezás a hacer otro. A mí me abrió muchas puertas la traducción, sí. Yo estoy de acuerdo, es verdad. Sí, eso les iba a decir. Podemos pasar a un momento de preguntas del público, si les parece. Quien quiera, hay un micrófono más dando vueltas para quien quiera preguntar. Está arriba de mi silla, sí, muy bien, perfecto. Ahí va el micrófono. Ahí. Eso, prende la luz, pues no se ve. Sí. A ver si funciona así. Estamos ciegos. Sí. Hola. Perdón, pero tenía algo en la punta de la lengua y estoy mal de la nariz, por eso no es resfrío, pero... yo soy escritora
y escribo ideas originales para televisión. No hay nada publicado. Estamos hablando de streaming y todo eso, Nickelodeon, Disney. Y a mí una cosa que siempre me intrigó con respecto a las traducciones, que no sé qué mercado llevará las ideas, si es solo América Latina o más, pero ¿qué tiene que tener uno como escritor, tener en cuenta cuando uno busca un traductor? Porque ustedes, por ejemplo, hablan de la rima, que yo lo pienso con las canciones, hablan de la neutralidad, que me hizo acordar a mis sobrinos que de golpe usan palabras que digo, esto lo aprendió en la tele. Entonces, uno, cuando negocia un contrato con una de estas empresas, cuando ellos tienen que contratar los traductores o esas cosas, como escritor, ¿qué es lo que uno debe tener en cuenta, imponerse o solicitar? No te dan muchas opciones, te digo. Es raro que te dejen eso, en general lo ponen ellas. Te dan un traductor y si tenés suerte es un traductor respetuoso y un traductor que te va a preguntar y un traductor que no va a tomar decisiones sin preguntarte, pero no lo podés vos pedir porque no te preguntan quién te gusta. Eso es como el editor muchas veces lo decide. Sí. Exacto. Me tradujeron una novela a lo valenciano y me pusieron en contacto con el traductor. Sí, a mí también, claro. Conversar con él y discutir algunas Claro. cosas puntuales. Pero a veces es al revés, a veces no te quieren dar ese contacto, ¿entendés? O sea, estoy hablando como traductora. Sí, a mí también a mí me ha pasado que no me quieren, yo le digo, tengo que preguntar al escritor esto, porque no lo entiendo. No, Yo siempre, ¿entendés? Y algunas veces sí, pero muchas veces no, y es una pena, es una pena. Si querés como compartirnos algo que vos has traducido también a autoras vivas, eso me parece Sí, interesante. le iba a preguntar a Inés, ¿vos hablaste con Lidia? Sí, justo estaba por decir. Las dos Lidia me tradujeron a Lidia contestaba, Davis, por eso. además tuvimos un intercambio no muy largo, pero ella me contestaba mis mails con Dear Bruce. Claro. Yo no sé quién era Bruce, pero yo me Pero llamo vos no Inés, eras. así que yo no era. Eso es lo que pasa en el mejor de los casos, digamos, que no nos comunicamos directamente cuando acaso nos comunicamos, sino mediante agentes, ¿no? Entonces, claro. en realidad, una la transmite esa duda a la editorial la transmite al agente o a la agencia que maneja los derechos No, y de la andás obra. a ver ese que Eso está en va- el medio, es un qué teléfono decide, descompuesto. total. Claro, Sí, no, sí, no, sí, no. sí. Es muy complicado eso. Yo tuve mis mejores momentos de traducir y poder hablar con el escritor directamente cuando traduje los autores que yo investigo, que son autores amerindios, se dice así en Estados Unidos y Canadá, o sea, que descienden de tribus contemporáneos en Estados Unidos, porque son traducciones que no hice a través de editoriales, Claro. o sea, yo las hice para mis alumnos y después se publicaron en la Universidad de Valencia, con bilingüe. Entonces sí, como yo estas personas las conocía, entonces le escribía, Simon, no entiendo nada, ¿qué quiere decir esto? Qué Por lindo. favor, era poesía sobre todo. Y a Rita Dove también, que es una afroestadounidense, pero porque la relación era mía con ella. Las editoriales, muy complicado. Muchas veces es a través de interpósito. No, y además alguien como Lidia Davis seguramente la cuidan muchísimo, entonces andás a ver las preguntas que vos hacés, cómo le llegan. A mí me acuerdo una que era, hay un cuento muy cortito en el de Lidia Davis que es todo con A. Y la verdad que era muy complicado. Y yo traté de hacer lo posible y igual quería mantener la narración, o sea, lo que contaba en el cuento. Entonces, qué sé yo, era dama, no sé, araña en vez de hormiga para que fuera con A. Y Bruce, Dear Bruce, ¿no puedes poner todo con A? Y no, todo con A no puedo. La verdad que no, para mí no se podía. Ahora después pienso, a lo mejor sí se podía, pero ¿cómo iba a ser con las preposiciones? Así que no sé. A mí, ¿sabes lo que me llenaba de tristeza? Traduciendo ensayos, ella dedica muchos ensayos 1, a cómo ella se reunía e intercambiaba correspondencia con las personas a quienes ella traducía. Y yo prácticamente Sí. dejaba las lágrimas sobre el teclado, Sí, ¿no? tal O sea, cual, no lágrimas, puedo hablar con Lidia, lágrimas. pero estoy traduciendo cómo Lidia hablaba con Sí, enormes terrible. personajes de la Claro. literatura Terrible. francesa. ¿Y a vos ¿no? te decía Bruce también? Me cortaban el Bruce. Al Bruce se lo cortaban.
Sí. No, y me interesa esto que decís de la letra A, porque veo acá que trajiste el libro de Rodari, ¿no? Y creo que también es un género muy de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Los abecedarios y todo eso, que tienen una complejidad enorme, ¿no? También, sobre todo cuando, por ejemplo, el libro ya viene con ilustraciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo resolvés ese tipo de cuestión? Bueno, sí, el libro abecedario, también, bueno, aprovecho para comentar que Magalí Jardón, que es integrante de Alija, se dedica al estudio del libro abecedario, o sea, es un género en sí mismo que tiene complejidades inmensas a la hora de traducir, ¿no? Por supuesto, no pensando escrito en texto original, donde tendrá más sus diversiones que sus dificultades, pero sí, en el caso de este libro, después va a estar Lucía Aguirre, que fue la editora. Fue un desafío enorme porque fue un libro adquirido ya con las ilustraciones de Chiara Armellini, que es este libro, y si ustedes ven se llama De la A a la Z. De Gianni Rodari, ganador del premio Hans Christian Andersen, enormidad de escritor, de pensador, de pedagogo, yo fan en lo personal, y fíjense que ya hay un problema de traducción en la tapa. Yo también me dediqué a ser editora gráfica, por así decirlo, del libro y asesora, porque en la tapa, el diseño de Chiara Armellini tiene un asino y una zebra con Z. El asino de la A y la zebra con Z. ¿Sí? La A, la Z, está encarnada en dos animales que quedaron porque son bonitos, pero no nos sirven en castellano para decir de la A a la Z, ¿no? Lo mismo sucedía en la portadilla, donde había, en esta portadilla, había un ánatra, ¿sí? Un pato. Y así hubo que no solo traducir el texto, condicionado por las imágenes en muchos casos, sino a su vez elegir qué imágenes podían funcionar, ser respetuosos de que Gianni Rodari es una eminencia que escribió en Italia, no hacer como en otras traducciones de colegas con los que, digamos, a los que respeto mucho, pero con los que difiero, que por ejemplo convertían una ciudad de Italia en una ciudad de España, ¿no? Y acá entramos de vuelta en el tema de la adaptación extrema, ¿no? Y de la otredad, y repensar cómo redistribuir los textos que aparecían en cada letra en italiano, sumándole que el italiano tiene menos letras que el castellano. Fue una odisea, pero al día de hoy recordamos las dos editoras, Lucía Aguirre, Clara Oeyen y yo, este proyecto como uno de los proyectos más queridos por nosotras, ¿no? A veces las cosas difíciles, o será porque yo soy una masoquista en eso, después dan más satisfacciones, ¿no? Y también tuvieron que hablar con otras editoriales, ¿para qué? Para pedir textos para letras como la ñ. Entonces hubo que buscar en el caudal de textos que tenía Rodari, textos que traducidos, pensarlos desde la traducción, que traducidos funcionaran para representar a la ñ o a la Y, ¿no? Entonces, sí, los libros abecedario y sobre todo, digamos, uno pensaría, el italiano, todos hablamos italiano, la facilidad del italiano, la cercanía del italiano. Bueno, pero not so much. Pero no. No debe ser. No. Entonces, hubo que hacer todas estas negociaciones con el concepto del libro sin traicionar el concepto del libro, ¿no? Claro. Entonces, eso fue muy difícil. Pero bueno, nada, queremos mucho a este libro. Es espectacular. Lógico, con el trabajo terrible. A mí me pasó algo así con las ilustraciones, con este que ganó la Alija. En inglés se llamaba There was an old lady who swallowed a fly. Había una vieja que se tragó una mosca. Bueno, que era rimado. Para mí, cuando la poesía es rimada, yo la rimo, sea de adultos o al traducir, yo la voy a rimar. Haciéndole leves cambios, pero la voy a rimar. Pero con las ilustraciones, entonces yo ni siquiera podía cambiar los animales. ¿Por qué? O sea, en un momento yo necesitaba que rimara en o, y yo dije, bueno, le pongo un oso, pero no, porque ahí hay un perro en la ilustración, en esa. Entonces, después de estar horas con el diccionario de la rima y pensándolo y qué sé yo, se te ocurre. Lo que uno hace es cambiar un poquito, o sea, le terminé poniendo perro apestoso, porque además da más asco. Yo no uso mucho la palabra apestoso, pero como lo que ella se va tragando es cada vez más asqueroso, perro apestoso me pareció peor que perro, tragárselo.
y agregándose, mi título es Había una vez una vieja que se tragó una mosca gris, porque yo necesitaba la I al final para esa estrofa. Entonces, eran 7 estrofas, o sea, si por yo tuve que hacer otro arreglo aparte económico, porque con esa cantidad de palabras se paga por número de palabras. A mí me iba a llevar 3 meses hacer una cosa que me iban a pagar 1.000 pesos. Es un debate para poesía, ¿no? Lo de cantidad de palabras es complicado. Yo dije, también. está bien, yo te lo hago, pero no. Hagamos un precio, no cantidad de palabras, porque es un libro muy cortito en texto. Claro. Pero venía con eso. Si no, yo dije, qué fácil, le cambio el animal que se traga. Y aparte, dentro de todo, ahí trabajar con un poema anónimo tiene su ventaja también, ¿no? Como no va a venir un autor indignado a decirte, me pusiste perro apestoso. Mi experiencia con comunicarme con autores que riman y traducirlos, te estoy hablando de nuevo, amerindios no, porque ellos nunca riman, afroestadounidenses, es que les parece muy bien, porque queda la rima. ¿Me entendés? O sea, cambiar alma por corazón, porque necesito la rima y no. Digo, bueno, te duele el corazón, te duele el alma, déjame que lo cambie. Si vos querés la rima, yo tengo que hacer un cambio. Pues ahí sí le sumás, ¿no? Que igual que a veces pasa cuando traducís rima y métrica, que decís, claro, bueno, pongo corazón, pero entonces te sumaste 2 sílabas porque la palabra es más larga y está acentuada al final. Estoy hablando de poemas donde hay rima, pero no hay ese tipo de métrica justa. Si no, tenés otros problemas. Pero yo, este ejemplo no era ese, era Langston Hughes, que traduje mucho a Langston Hughes, que rima, y para mí sin rima no es Langston Hughes, así que lo traduje así, pero no hace una métrica perfecta. Tiene que sonar bien. Claro. Pero no necesitas la métrica perfecta. Bueno, entonces abro nuevamente el juego para las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, tenemos un ratito para... Estamos bien. Sí. Si no... ¿Se escucha? Ahí Sí. está. ¿Quieren hacer mención del caso Roald Dahl? Pero esto ya es más allá de la traducción. Vos te referís al hecho de ponerlo, ¿cómo se dice? Políticamente correcto, vamos a decir. Sí. Eso. O sea, creo que va más allá y no. No, va más allá, porque no es solo la traducción, sino que ya es una cuestión de una decisión editorial. Igual yo no tuve nada que ver con este caso. Lo interesante es que rápidamente lo que Leo Santillana salió a decir, nosotros no lo vamos a cambiar hacer. nada, ¿no? Me parece muy bien. La traducción va a terminar siendo más fiel que el original, digamos. De todas maneras, yo creo que según, y acá te está hablando alguien, acá ya a mí me entra otro costado, que no es el de traductora ni el de escritora de LIG, ni de adultos, nada, sino el de académica. Como yo me estudio particularmente las literaturas de 2 minorías que tienen problemas de racismo en Estados Unidos, los negros afroestadounidenses y los amerindios, yo estoy de acuerdo que no hay que cambiarlo, porque esto pertenece a una época, qué sé yo. Pero yo, lo mismo que se hace ahora con las películas, o sea, yo no creo que se haya que prohibir lo que el viento se llevó, pero que hay que ponerle un cartel adelante diciendo, esta no era la esclavitud en Estados Unidos, esta es una película pro-sur, o sea, estoy hablando del sur de Estados Unidos, por favor, pro Estados Unidos, sí, si no, no la pases. ¿Entendés? O sea, sí creo, no sé, con Roald Dahl no me meto porque no me he metido mucho con él, estoy hablando de lo que no sé. Pero yo creo que eso hay que conservarlo y criticarlo, ¿sí? Las dos cosas. Afuera del texto, no transformando el texto, poniendo una nota al pie, un aviso adelante. Es decir, si vos lees, ¿cómo se llama? Los crímenes de la calle Morgue de Poe, que lo manejo mucho más que a Roald Dahl, porque es estadounidense, tenés que decir que este tipo era un racista y que los monos son los negros, porque es así. Lo mismo cuando lees su novela donde el infierno son todos negros, incluyendo los dientes y el blanco de los ojos,
y el paraíso es la nieve y lo blanco. Algo hay que decir, ¿viste? Sin cambiarlo, porque vos querés leer a Poe como Poe escribió. Pero pongamos un cartelito. Esa es mi manera de verlo. Igual, ya digo, yo hablo de otro lado acá, no como traductora ni como escritora, ¿no? ¿Les pasó de editores que les exigieran cambiar cosas que habían traducido? Sí. ¿Traducido? No, escrito, que es peor. No, traducido no me pasó porque yo traduzco lo que está ahí. Mi primer libro, mentira, tengo un caso que no. El primer libro que me dan a traducir, primero para mí era la oportunidad de entrar, viste, qué sé yo, me dicen, toma esta novela, una novela muy mala, ¿no? Un socotroco así, tenés que bajarle 150 páginas. ¿Qué? ¿Viste cuando vos decís, a ver, yo estoy formada en la fidelidad, qué sé yo? Bueno, lo hice porque era mi manera de entrar, era muy fácil de hacer, porque era muy mala la novela. Esa fue la única vez que a mí me pidieron intervenir, no solo traducir, sino adaptar en el mal sentido, digamos, sacarle cacho porque ellos no querían ponerle tanto papel, era esa la razón, a una novela bastante mala, y yo, siendo que era mi primera novela, acepté. No sé si aceptaría ahora, creo que no, pero en ese momento acepté. Como escritora sí, me pasó con El año de la vaca, que los editores, son 6 puntos de vista. Uno de esos puntos de vista, no sé si vos la leíste, pero explico. Uno de esos puntos de vista es un chico que es como el bully, ¿no? El tipo que es malo, que persigue a los demás, el matón. Bueno. Obvio dice malas palabras, porque no veo un matón hablando todo como una señorita en una iglesia. No, bueno, tenés que... Bueno, y me pidieron 10 veces hasta que me dijeron, bueno, le digo, no, sin malas palabras no te publico la novela. No puede estar en primera persona y que este chico nunca diga mierda o lo que sea. Bueno, bajale la cantidad. Ok. Entonces me la Con pasé lo que le gustan las tachando. malas palabras a los niños. Bueno, lo tuve que sacar. Ahora, es cierto una cosa, que quizás es el lado del editor, ¿no? Una vez me llamaron como escritora a una escuela coreana y tenían 20 libros míos para distintas edades, menos El año de la vaca. Entonces yo le pregunto a la chica que me trajo, a la maestra, que obviamente hablaba castellano, porque yo coreano miro series, pero no hablo. Y me dice, le digo, mira, perdóname, yo quisiera saber por qué no adoptaron, habiendo adoptado tantos libros míos, ¿por qué no adoptaron El año de la vaca? ¿Es por la cuestión política? ¿Es porque hablo de las abuelas de Plaza de Mayo? ¿Por qué es? No, es por las malas palabras, me dice. En esta comunidad no se le puede dar a un chico un libro que tenga malas palabras. No, los padres no lo aceptan, no podemos. Ok. Bueno, ¿Qué eso le era un voy a poco lo decir? que decían No sobre será Roald para Dahl, vos este justamente, libro. que como está adaptado para un público, como que se espera que los niños en los colegios de Estados Unidos no le digan al compañero que es gordo o algunas palabras así, entonces las quieren sacar porque es como chocante que la pedagogía vaya por un lado y el libro por el otro. Pasan esas cosas. Yo creo que la pregunta de María sobre Roald Dahl sí es relevante para la traducción, porque en realidad lo que está haciendo Puffin Books, lo que va a hacer, o sea, la decisión final fue que Puffin Books va a sacar las 2 versiones, gracias a la resistencia de los lectores, lo cual yo no creía posible. O sea, yo me opuse ampliamente con total resignación a que esto no iba a suceder, que no se iba a respetar, digamos, la letra de Roald Dahl, que es una persona que ya fallecida no puede dar este debate, ¿no? Su patrimonio está en manos de sus albaceas, que entiendo yo, en un intento de preservarlo a toda costa después de lo que sucedió en 2020 con la difusión de sus discursos antisemitas, ¿no? Trataron de negociar quizás con Puffin Books esto. Por supuesto el orgullo de que Alfaguara, a ver, lo que leo, Gallimard y otras editoriales que habían traducido la obra de Roald Dahl dijeran, no, esto no va a pasar.
O sea, esto no va a pasar. You shall not pass, como diría el querido Gandalf. Pero aparte de eso, creo que sí se relaciona con la traducción, porque es un acto de traducción intralingüística, Claro. ¿no? La adaptación es un acto de traducción intralingüística, no interlingüística. Entonces, están traduciendo a Dahl a su propia lengua, adaptándolo, que es un tema que atraviesa la LIG desde su origen, ¿no? Sí. La práctica de la adaptación en distintas maneras. Pero, digamos, Klimberg en el 78 registra claramente desde el análisis de traducciones, esto se llama, dice, purificación, ¿no? Es sacar esto que nos molesta, que entendemos que en un texto, que es una operación que sucede en la traducción, puede ser intralingüística o interlingüística, esto que nos molesta a les adultes, sobre todo, ¿no? Lo que nos parece peligroso para la constitución de la subjetividad infantil, que estamos inventando, por cierto, ¿no? Porque yo dejé de ser niña hace mucho tiempo, por desgracia. Y entonces, todo lo que sé de la infancia es lo que puedo deducir de lo que veo, pero el sentimiento de la infancia, la manera de transitar la vida como infancia, ya lo perdí, lamentablemente. Me dedico a traducir LIG para tratar de revivirlo lo más posible, ¿no? Como siempre digo, con el síndrome de Peter Pan. Pero entonces, estas miradas censoras que a veces llegan de la mano de políticas editoriales, de imposiciones que nos hacen a los traductores, para mí sí tienen todo que ver con la traducción y con la adaptación y con maneras de entender la LIG, es que por suerte, insisto, no avanzaron, ¿no? Pero por los lectores. Y en cuanto al pedido personal, sí me pasó una vez que yo a veces no leo mis traducciones, porque pasan cosas después de que una traduce, ¿no? Entonces, no las quiero ver. Y además de que pasan cosas que una cambia, es como cuando una escribe, después decís, ay, yo escribí esto, Dios, qué horror. Bueno, entonces sí me pasó en un caso que se expresaba una relación entre un personaje adolescente y un adulto, como dirían los adolescentes, un crush, ¿no? Y esto incomodó a la persona que estaba editando el libro y lo censuró. Es decir, era simplemente la expresión de una especie de amor platónico que no tenía ninguna realización real de decir, bueno, veo a este hombre que es más grande y ni siquiera lo expresaba como me gusta, ¿no? Un crush. Pero esto generó incomodidad y entonces yo traté de sostenerlo, pero bueno, no. Y no. La decisión es del... Exacto. Lo mismo pasa con cuestiones como traducir o no los nombres, que a veces es decisión del editor. Yo traduje mucho ciencia ficción y fantasy, que son géneros que me gustan, también como escritora, digamos, pero traduje muchísimo eso. Y yo, desde mi punto de vista, si esto transcurre en un planeta que no tiene nada que ver con la Tierra, no en Estados Unidos, ni en Inglaterra, sino, no sé, en la galaxia 44. Y los nombres tienen sentido, absolutamente, en inglés. Esto era Las Señoras de Mandrillín, se llamaba. En otro planeta, un lugar con magia, y los personajes se llamaban, estoy inventando, pero algo así como gacela veloz, lobo, no sé qué, todo eso en inglés. Yo los traduzco. A mí no me parece que eso que tenga que ser Rapid Dove o algo así. Sí, claro. Esas pavadas no. Y a veces el editor no te lo acepta. O sea, te escribe una carta y te dice, está muy bien tu traducción, pero los nombres quedan en inglés. Ok. O sea, me rompí traduciéndolo. Si vos lo querés poner en inglés, ya está, ya me pagaste, soy parte de la decisión es de él. Yo he peleado a muerte por este tipo de cosas. No siempre gané, digamos. A veces logré que sí. Por ejemplo, hay una novela de una tipa que se llama Cherry, muy buena, que se llama en inglés Citeen, y yo lo traduje como citón. Es un planeta que tiene que ver con el citoplasma, con todo eso. No, Citeen. Le digo, bueno, déjame poner una nota. O sea, déjame poner algo, claro, porque no lo van a entender. ¿No? ¿De dónde van a sacar que esto tiene que ver con citoplasma y cito no sé qué? Claro. No lo van a entender. Bueno, no. Ok. ¿Qué va a ser? Una pregunta más.
Volviendo a este tema de que hablaban de las censuras o las partes que se sacan y no, porque hablan de lo de Roald Dahl, sí. perdón, no lo sé pronunciar. Y también cuando uno ve todo lo que es cuentos de hadas, uno de los reclamos que se le hace a Walt Disney es que purificó todos los cuentos de hadas y le sacó todo por ahí lo que era por ahí el incesto, un montón de cosas. Que creo que hay una fascinación de los chicos por esas cosas, pero al mismo tiempo hay un temor, o sea, de los padres y de los chicos también. Hay cosas que a los chicos les dan miedo, entonces tampoco las puedes meter tanto. Y como antes por ahí la violencia estaba más expuesta y ahora está más solapada, por ahí ese tipo de cosas que por ahí antes eran más descarnadas o más brutas, ya no terminan estando. ¿A ustedes les pasa esto en las traducciones de tener que minimizar determinadas cosas y no mostrarlas exactamente textual como dice el libro, por esto, y también entrando en lo que es lo políticamente correcto, ¿no? A mí, ya te digo, la única vez fue esa que dije. Nunca más me pidieron eso. No lo hubiera hecho, no me parece bien. A ver, no lo hubiera hecho si no me hubiera estado muriéndome de hambre, hay que ver. Pero digo, fuera de eso, de la cuestión de, bueno, de algo hay que vivir y morir, no lo hubiera hecho. Pero nunca me pasó tampoco, ¿eh? Eso no. Solo esa primera vez, nunca más. Está bien que el 90% de los libros que traducen son de adultos. Entonces, bueno, ahí pasa menos. Pero no me pasó en estos de Lig. Es más, la traducción de Mujercitas, específicamente Canela en Sudamericana en ese momento, la hacía para que fuera la versión completa, entera y demás. Así que fue largo, un libro largo, bueno. La verdadera, vamos a decir. La de Alcott. Pero bueno, muchas veces cuando traducís Lig tenés que defender tu traducción antes de... Sí. Traduje para Zorro Rojo un libro de Lipatur, de francés, que es una araña que atrapa en su tela un elefante y se lo lleva para cocinarlo. Entonces el elefante nunca se da cuenta, piensa que está jugando, y la araña lo limpia, lo adoba, lo pone en la salsa, saltea, todo para comérselo, y el elefante piensa que está jugando todo el tiempo. Pero la araña se empieza a bañar. Sí. Hasta que en un momento, cuando se lo está por comer, el elefante dice, no, sigamos jugando, no sé qué dice, se van y terminan haciéndose. Y el editor le parecía que eran muy crudas las partes en que la araña habla del elefante como un pedazo de carne. Bueno, pero yo le decía, pero esa es la gracia del libro, a los chicos les va a gustar eso. Ese no darse cuenta del elefante que la araña está mirando como un pedazo de carne. Sí. Pero eso al editor le tocaba, no a los lectores, al editor. Claro, siempre se sentía. Y eso implicaba como una discusión, ¿no? Como tener que defender esa... Que yo lo que sentía era que estaba defendiendo lo que hizo el autor. Pero bueno, yo no sé. Sí, pero a mí no me ha pasado, por suerte. No me pasó. De los niños y de los adolescentes, ni te digo de la... Como escritora sí un poco más. También pienso en el pacto ficcional. ¿Sí? Claro. Yo soy profe de literatura en la educación. Doy literatura en los profesorados inicial acá en las escuelas normales. Cuando leemos, justamente, como hay un déficit en lectura de ficción en el secundario, al menos en los estudiantes que yo recibo, trabajamos mucho el concepto de acuerdo o pacto ficcional. Y me parece que esto en la traducción de nombres de los personajes, esto me parece muy crudo y demás, está marcando ese déficit. Bueno, aceptemos que hay un escritor que me está contando la estética de un mundo y la tengo que aceptar. Y sí. Y ahí entra en tensión la vara del adulto y la de los niños. Sí. ¿Cómo a los niños les van a enseñar? Pero, y los nenes te lo dicen, los de sala de 5, ¿sí? Sí, me lo sí. cuentan mis estudiantes, las practicantes que van a hacer la implementación. Te dicen, profe, esto sucede en el cuento. Entonces, Sí, quizás desprovisto de un perfectamente. lenguaje formal, te lo están diciendo los nenes desde su lenguaje coloquial. Esto, y aceptan el pacto de ficción, esto sucede en los cuentos. Sí, claro. Gracias. Sí, por supuesto. Es así. Yo creo que es así. Lo que pasa es que, por suerte, a mí con la parte de la LIG no me pasó y con ninguna otra, salvo ese primer libro.
que igual era tan malo que tampoco me dolió, pero digo, no me pasó, por suerte, como traductora. Como escritora, ya te digo, esto de las malas palabras o qué sé yo, sí, de vez en cuando te pasa, que te dicen, no podría, ¿viste? Bueno, si les parece, vamos cerrando. Muchísimas gracias a las tres por esta gran conversación. Gracias a vos.